Se llama triángulo o trígono. Es una figura geométrica imaginaria de 3 lados y 3 ángulos. Dentro de las partes que la conforman están sus 3 ángulos interiores que están representados con el color verde. Tiene 3 ángulos exteriores representados con el color tomate. Tiene 3 lados representados con letras minúsculas y color azul. Y por último tiene 3 vértices representados con letras mayúsculas y color rojo. En la siguiente aplicación vamos a calcular x en el siguiente triángulo. En el triángulo ABC vemos 2 ángulos exteriores conocidos, que serían el ángulo A, que tiene 130 grados, y el ángulo C, que tiene 145 grados. Entonces podemos conocer el ángulo exterior del ángulo B. Así que por propiedad, esto se calcularía que la suma de los ángulos exteriores es igual a 360 grados. Entonces sería 130, que es el ángulo A, más 145, que es el ángulo C, más el ángulo B, sería igual a 360 grados. Y esto sería despejando que el ángulo B es igual a 360 grados menos 130 grados menos 145 grados, va a ser igual a 85 grados. Ahora en B del ángulo interno nos debe dar igual a 180, entonces el ángulo X, que sería el valor que estamos buscando, más 85 grados es igual a 180 grados. Por lo tanto, X es igual a 95 grados, despejando el 180 menos los 85 grados, nos daría este resultado. Propiedades de los triángulos. La suma de los ángulos interiores forman 180 grados. Eso quiere decir que el ángulo A equivale a 83 grados, el ángulo B equivale a 30 grados y el ángulo C equivale a 67 grados. Eso quiere decir que al sumar este y con este, esos 3 ángulos me tienen que dar 180 grados. Todo triángulo equilátero es igual equiángulo, es decir, las medidas de sus ángulos internos son iguales, en este caso 60 grados. Eso quiere decir que si este ángulo equivale a 60 grados, por ende este y este valdría 60 grados y sus lados serían iguales. Y al formar los 3 ángulos, al sumarlos, nos tendría que dar 180 grados. Si 2 lados de un triángulo tienen igual medida, entonces los ángulos opuestos también son de igual medida. En un triángulo, a mayor lado se opone mayor ángulo. El valor de un ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los 2 ángulos interiores no bidiscentes. Eso quiere decir que se suma el ángulo alfa 71,57 más el ángulo 36,86, me tendría que dar el ángulo exterior, que es beta, que es 108,83 grados. Un lado de un triángulo es menor que la suma de los otros 2 y mayor que su diferencia. En el siguiente capítulo vamos a ver su clasificación, la clasificación de triángulos y los ángulos que se forman con cada triángulo. Entonces, como primer participante tenemos al triángulo equilátero, que es este que tenemos aquí, como podemos observar aquí en la cámara. Que el triángulo equilátero tiene la característica de lados iguales, y esto significa que también va a tener sus ángulos internos van a ser idénticos, porque si vemos aquí, ¿qué pasaría si es que a este le hacemos más largo y a este lado también le hacemos más largo? Lo que pasaría es que se empezaría a deformar esas dimensiones que se forman entre cada vértice. Entonces como tienen sus mismos lados, entonces no va a haber ningún problema porque se convergen en un solo punto. Por ejemplo, aquí converge en un solo punto. Entonces, sus ángulos internos van a sumar 180 grados por la característica de que es un triángulo equilátero. Entonces, en este caso van a ser de 60 grados, tiene que ser obligatoriamente. 60 más 60, 120 y más 60 son 180 grados. Como podemos ver aquí en el cuadro,
podemos ver aquí en el cuadro, una de las características es lados iguales. Lados iguales, lo que significa que va a tener unos ángulos iguales. Como tercera característica principal, que sus ángulos internos van a sumar 180 grados. Como podemos ver aquí, la sumatoria de ángulos es igual a 180 grados. O si es que queremos darle unos nombres a los ángulos, ángulo 1 más ángulo 2 más ángulo 3 es igual a 180 grados. De igual forma. Como segunda parte tenemos al triángulo. Como segundo triángulo tenemos el triángulo isósceles. Como su nombre lo dice, iso significa igual. En este caso únicamente tiene sus dos lados iguales. Como vemos en el primer punto, el triángulo equilátero tenía todos sus lados iguales. En el segundo punto, en este caso va a tener solo dos lados iguales, lo que implica que únicamente sus ángulos bajos van a ser iguales. Este ángulo de acá va a ser diferente. Y así hasta que lleguemos al siguiente triángulo en el que ya ningún lado va a ser igual. Entonces, como características tenemos, primera característica, número de lados iguales, 2. 2 lados iguales. Como segundo punto tenemos número de ángulos iguales. De igual manera tenemos tenemos 2. Como tercer punto, de igual manera sus ángulos iguales más el ángulo distinto va a sumarme 180 grados. Siempre tiene que sumar 180 grados. Como vemos aquí, ángulo igual, ángulo desigual. Nos da 180 grados. Como tercer y último triángulo, tenemos a nuestro triángulo escaleno. Como vemos aquí, ya ningún ángulo es distinto. Entonces lo que vemos es que tampoco los lados son iguales. Entonces allí va a variar sus características. Entonces, como primera característica, lados totalmente desiguales. Lados desiguales. Como segunda característica, ángulos desiguales. Y de igual manera, esta característica nunca puede faltar en ningún ángulo. La sumatoria de sus ángulos me tiene que dar igual a 180 grados. Entonces, en este ejercicio de aplicación vamos a resolverlo aplicando lo que es algunas definiciones. Entonces me dice, para la resolución de este ejercicio, la resolución va a ser igual aquí. Aquí, como vemos en nuestro primer triángulo, tenemos el triángulo ABC. Me dice que va a ser igual a el triángulo ABC. El triángulo ABC va a ser igual a más 100 y más 2 veces de este ángulo. Y vamos a ponerle ángulo Z. Ya. Dos veces ese ángulo. Entonces escribimos eso y tenemos A más 100 grados y más 2 veces del ángulo Z es igual a 180 grados. Ya, y hasta ahí tenemos ya nuestra primera ecuación. Y aquí podemos despejar este de acá. Como son grados, podemos hacer operaciones algebraicas. Entonces, A más 2 veces el ángulo Z que está sumando pasa a restar. Nos queda igual a 80 grados.
Vamos a armar nuestra segunda ecuación porque tenemos que incluirle, tenemos que despejar nuestro, tenemos que encontrar nuestro a. Hasta ahí no tenemos prácticamente nada. Tenemos que seguir encontrando ecuaciones. Como vemos para encontrar nuestra segunda ecuación, vemos que aquí este más este ya contiene nuestra a. Entonces vamos aquí a llamarle d. Este se llama d. Entonces a más d más c nos tiene que dar 180 de igual manera. Entonces la connotación para ese triángulo sería el triángulo ADC va a tener esta siguiente connotación. Entonces tenemos el ángulo A más dos veces el ángulo 2, como vemos está dentro de nuestros parámetros, dos veces el ángulo, mejor así, ángulo 2 está bien, ángulo 2, pongámosle como ángulo 2, dos veces del ángulo 2 y más del ángulo 1, que aquí tenemos un angulito, el angulito Z, más del ángulo Z igual a 180 grados. Como vemos, ya podemos aquí despejar a nuestro ángulo 2 y reemplazar. Entonces en este caso vamos a seguir encontrando más cosas. Entonces, como vemos, aquí se va a formar aquí otro triángulo. Se va a formar otro triángulo. Aquí vemos que tenemos aquí otro triángulo. Entonces vamos a ponerle pongámosle ya. Entonces vamos a hacer que nuestro triángulo ADE va a ser igual a más del ángulo 2, más del ángulo 2 y más 65. Eso va a ser igual a 180 grados. Aquí entonces hacemos la operación a más del ángulo 2 va a ser igual a 115. Ya. Pero aquí miren, ya tenemos el valor de un ángulo. Entonces, ya tenemos el valor de ese ángulo, entonces podemos ya reemplazarlo. O si quieren le podemos despejar. Que nos queda como primer paso, segundo paso, tercer paso. Como cuarto paso podemos despejarle. Entonces aquí a más el ángulo 2 va a ser igual a 115. El ángulo 2 va a ser igual a 115. Entonces tenemos aquí que el ángulo 2 va a ser igual a 115 menos a. 115 menos a. Entonces después vamos a despejar a de nuestras ecuaciones. En este caso voy a despejar de la ecuación número 3, que nos queda a más 115 menos a más del ángulo 1 va a ser igual a 180. Entonces seguimos despejando nuestras fórmulas y aquí con se me va. Entonces del 1 el ángulo número 1 va a ser igual a 180 menos 15 menos 115 y eso nos va a dar igual a 165. Perdón, 65 grados. Y ahora sí ya podemos encontrar ese ángulo. Podemos reemplazarle aquí o podemos reemplazarle acá. Cualquiera nos tiene que dar lo mismo. Entonces vamos a reemplazarle acá. Dos veces este angulito, el ángulo, dos veces desde el ángulo 2, aquí es. Entonces dice, reemplazamos, nos vamos a la parte de acá. Entonces dice que A va a ser igual a dos veces el ángulo. El ángulo 2 menos 180.
Entonces tenemos A va a ser igual a 2 veces el ángulo 2, ya encontramos nuestro ángulo número 2, que es de 65. 2 por 65 va a ser igual a 130 menos 180. Entonces el ángulo va a ser igual a 50. 50. Pero como aquí vemos que este le está dividido en 2, entonces le dividimos para 2. El ángulo A entonces va a ser igual a 25 grados. Y eso sería en cuanto a la resolución de este ejercicio. Congruencia de triángulos. La congruencia de triángulos tiene tres maneras de demostrarse. La primera es de la forma lado, ángulo, lado. La segunda es de la forma lado, lado, lado. Y la tercera es de la fórmula ángulo, lado, ángulo. La primera forma, lado, ángulo, lado o LAL para abreviar, nos dice que si el triángulo tiene dos lados iguales y un ángulo igual, entonces los dos triángulos son congruentes, o sea que son el mismo triángulo. En este caso tenemos que el triángulo ABC es congruente al triángulo PQR. La congruencia nos dice que tenemos el lado AB que mide 5 centímetros y en el otro tenemos por otro lado el lado PQ que es igualmente de 5 centímetros. También nos dice que tenemos un lado BC de 6 centímetros y un lado QR de 6 centímetros igualmente. Lo mismo pasa con el ángulo B y el ángulo Q. Por lo tanto podemos determinar que el triángulo ABC es congruente al triángulo PQR. La segunda forma es de la forma lado, lado, lado o LLL para abreviar. Nos dice la forma LLL nos dice que si los tres lados del triángulo son exactamente iguales, entonces el triángulo es exactamente el mismo. En este caso tenemos el triángulo ABC y el triángulo PQR. El triángulo ABC nos dice que tiene dos lados de 1 centímetro y un lado de 2 centímetros. En el otro pasa exactamente lo mismo. Sin embargo, la congruencia en este caso va a ser diferente. Tenemos que el lado AB es exactamente el mismo que el QP. También nos dice que el BC es el mismo que el PR. Y el AC es exactamente el mismo que el QR. Sin embargo, aquí se escribe de una manera diferente. Esto pasa porque en los triángulos no importa el orden, no importa seguir el orden del alfabeto que tenemos actualmente, sino lo único que interesa es tenerles en el orden en el que es el triángulo exactamente. Por ejemplo, aquí podemos comprobar que el vértice A es exactamente el vértice Q. Lo mismo pasa con el B y con el P y con la C y con la R. Entonces, así es como sacamos que el triángulo ABC es congruente con el triángulo QPR. Esto lo vamos a ver un poco más detallado en la semejanza de triángulos, que ahí es cuando vamos a profundizar un poco más sobre este tema. La tercera forma que tenemos de demostrar una congruencia es ángulo lado ángulo o ala para abreviar. Tenemos el triángulo ACB y nos dice que es congruente al triángulo RPQ. Para comprobar esto vemos que el lado AC es el mismo que el QR, porque ambos valen 30 centímetros. También vemos que el ángulo A es exactamente el mismo que el ángulo Q, porque ambos valen 60 grados. Lo mismo pasa con el C y con el R. Entonces podemos decir que
El ángulo A es el mismo que el ángulo Q. El ángulo C es el mismo que el ángulo R. Y por pura lógica, el ángulo B sería exactamente el mismo que el P. Entonces tenemos que el triángulo ABC es congruente a el triángulo QPR. Vamos a resolver un ejercicio de congruencia de triángulos. El ejercicio nos dice lo siguiente. Teniendo el triángulo ABC, si se traza una mediatriz desde H a B, siendo que HB es también una bisectriz de el ángulo B, podría decirse que el triángulo HAB es congruente con el triángulo HBC. Esto sería otra forma de expresar el ejercicio. Ok, el ejercicio nos dice que encontremos los triángulos HAB y HBC, siendo que HB es una mediatriz de AC y una bisectriz en B. Empezamos poniendo los datos. Tenemos el triángulo ABC, el cual tiene un lado de 5 centímetros y otro lado de 5 centímetros. Y nos pide que veamos la congruencia de HBC y HAB. Vamos primero a analizar el triángulo HAB, el cual sería exactamente este. Muy bien. Por lo que podemos ver, en la línea AB tenemos una línea de 5 centímetros. Seguido de eso vemos que H tiene 90 centímetros, ya que nos dice que es una mediatriz de AC. Cuando sacamos una mediatriz de una línea, sacamos también un ángulo de 90 grados. Y también vemos que nos dice que es una bisectriz de B. Por lo tanto, el ángulo 1, el cual sería este, en el triángulo AHB, sería de 45 grados. Seguidamente vamos a analizar el triángulo HBC. Por lo que podemos ver, también tenemos un lado de 5 centímetros aquí, el cual sería BC. Como ya vimos antes, la mediatriz siempre nos crea un ángulo de 90 grados, tanto para un lado como para el otro lado. Por lo tanto, el ángulo H también sería de 90 grados. Seguidamente vemos que el ángulo B se divide en dos, debido a la bisectriz. E igualmente, el ángulo 1 sería de 45 grados. Por lo que podemos ver, el ángulo H es del primer triángulo es exactamente el ángulo H del siguiente triángulo. Algunos podrían pensar que con esto ya podemos comprobar la congruencia de los triángulos. Sin embargo, recordemos que solo existe el método LAL, LL y ALA. Tenemos exactamente un ángulo y otro ángulo. Por lo tanto, podríamos decir que lo podríamos demostrar de la forma LAL. Sin embargo, esto no pasa exactamente así. La forma LAL solo se puede utilizar si es que hay un ángulo, en medio de ese ángulo y el otro ángulo hay un lado, y utilizamos ese lado para comprobar la congruencia. Sin embargo, si vemos acá, solo tenemos un ángulo y en medio del otro ángulo no hay nada. Por lo tanto, hay datos que todavía nos faltan sacar. Seguidamente podemos comprobar que AB es exactamente lo mismo que BC, porque ambos valen 5 centímetros. Y es obvio en cierta manera que el ángulo 1 es exactamente el mismo que el ángulo 1 del otro, ya que ambos valen 45 centímetros. Seguidamente podemos ver que AH es igual a CH,
¿Por qué podemos comprobar esto? Por el simple hecho de que H es la mediatriz de A y C. O sea que H parte esta línea en dos partes iguales. Por lo tanto, AH es igual a HC, o ACH en este caso. También podemos comprobar que el ángulo 2, el cual sería A, es igual al ángulo 2, que sería C. ¿Esto cómo lo podemos saber? Por el simple hecho de que en ambos tenemos un ángulo de 90 y 45 grados. Eso nos quedaría que el ángulo 2, tanto en el primer triángulo como en el segundo, sería de 45 grados. Por lo tanto, ambos ángulos son exactamente iguales. El ángulo A es exactamente el mismo que el ángulo C. Ahora vamos a poner los datos que tenemos en la parte de acá, para ver si la congruencia es exactamente la misma o puede que sea otro triángulo también. Tenemos que H es igual a H, que A es igual a C, por esta parte exactamente, que la línea AB es exactamente la misma que CB. Y por regla de 3, B sería igual a B, tanto en un triángulo como en el otro. Aquí ya podemos ver algo raro. Vemos que HAB sería igual a HCB. Sin embargo, esa no es la congruencia que estábamos buscando en un primer momento. Por lo tanto, podemos comprobar que el triángulo HAB no es exactamente el mismo que el triángulo HBC. Pero por otro lado, podemos comprobar que el triángulo HAB es exactamente el mismo que HCB. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta sería que no, el triángulo HAB no es congruente con el triángulo HBC. Semejanza de triángulos. Dos triángulos son semejantes cuando tienen sus ángulos respectivamente iguales. Esto quiere decir homologados. Entonces, aquí vemos que este triángulo tiene un ángulo 1, un ángulo 1, un ángulo 2, un ángulo 2, un ángulo 3, un ángulo 3. Por lo tanto, el triángulo ABC es semejante al triángulo TMN. En esto hay que ser muy cuidadosos al momento de ordenar, porque así vamos a hacer la semejanza. ¿De qué manera? Primero, cogiendo AB sobre MT o TM, como quieran. En el segundo va a ser BC sobre MN. Y en el último va a ser AC sobre TN. Esta de aquí es la semejanza de los triángulos. Pero solo cogemos dos de ellos, las cuales nos van a servir. Que en este caso sería AB y MT. Y AC y TN. Aquí. Porque esos son los lados que tenemos. Entonces a este le podemos tachar. Y regresamos al gráfico y vemos que AB es 15 y MT es 5, que AC es 18, vamos acá, y que NT es X. Entonces, despejamos X, o también podemos multiplicar en cruz, pero aquí ya está más fácil. Despejamos de X y nos sale 18 por 5 dividido para 15. X es igual a 6. Y esto de aquí sería todo lo que es semejanza de triángulos. Y eso sería todo. Dice el ejercicio como hipótesis, dice que BD es igual a BA
C hallar el ángulo de X. Entonces, el triángulo EAB y el triángulo CDB, voy a, como hipótesis, dice que BE es igual a BI. También BD es igual a BA, entonces son lados iguales. Si en el vértice de B pongo un ángulo en común que es sería alfa, entonces estos triángulos comparten el mismo ángulo, por lo que serían triángulos congruentes. Entonces, estos son triángulos congruentes de la forma lado, ángulo, lado. En el vértice D voy a poner que el ángulo D es igual al ángulo A igual a la medida del ángulo 1. E es igual al ángulo de C igual a la medida del ángulo 2. Ya. Entonces, en la forma de B, E, A, voy a poner un punto P, en donde voy a poner los ángulos, el ángulo 2, el alfa, y voy a poner un ángulo 4 y beta. Voy a formar una ecuación donde el ángulo 4 más beta es igual a 180, y del triángulo BCP, los ángulos internos es igual a 180. Sería la ecuación 2. Entonces, si reemplazo la ecuación 1 de la ecuación 2, me queda que alfa más el ángulo 2 más 180 menos el ángulo 4 es igual a 180. Sumo esto y me queda alfa más el ángulo 2 es igual a 4. Entonces, del triángulo BCP digo que el ángulo 2 más alfa es igual a 4. También que el ángulo 1 más el 4 es igual a X. Y del triángulo EBA digo que los ángulos internos es igual a 180. Entonces si reemplazo me queda el ángulo 2 más el ángulo 1 más alfa es igual a 90. Sumo y me queda X menos alfa más el ángulo de alfa es igual a 90. Se van las alfas y X es igual a 90 grados. Esa es la solución.